Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. El título con el que he fijado este vídeo puede resultar un tanto extraño, un tanto técnico, excesivamente técnico o incluso aburrido o poco atractivo. Pero de verdad, si tenéis paciencia y aguantáis unos poquitos minutos, veréis que el tema que voy a abordar en este vídeo, que es el de los test de estrés o test de resistencia a que son sometidos los bancos y cajas de ahorro de la Comunidad Europea por parte de la Autoridad Europea Bancaria, es un tema serio, pero muy poco creíble a nivel oficial, por cuanto realmente los datos que nos han aportado por una serie de razones que voy a tratar de demostrar a lo largo de este vídeo, convierten lo que en un principio parece serio en una auténtica historieta, porque efectivamente lo que os voy a contar es una auténtica historieta. Veréis, desde el año 2008, año en el que estalla la crisis económica artificial generada por una serie de intereses que bien son conocidos ya por muchos y a los que obviamente tema al que no voy a dedicarme en este vídeo, la Autoridad Europea Bancaria se compromete a realizar y realiza una serie de pruebas de resistencia con el objetivo de medir la salud financiera de las entidades financieras, valga la redundancia, que se hallan dentro del ámbito de la Comunidad Europea, o mejor dicho, de la Unión Europea. Bien, el último de estos test de resistencia ha sido realizado, o mejor dicho, los resultados de este último test de estrés o test de resistencia han sido dados a conocer el día, concretamente os lo voy a decir, pues si alguien lo quiere verificar, el día 29 de julio de este año 2016. Bien, la conclusión es que los bancos y cajas de ahorro de la Unión Europea pues están en un estado más que aceptable. Sí quiero dejar constancia de que el estudio se ha realizado sobre 51 entidades, no sobre todas las que conforman los diferentes territorios de los estados de la Unión, sino solamente sobre 51. Si bien es verdad, hay que decirlo también, que ha habido, del estudio se concluyen otras consecuencias relativas a otras 56 establecimientos financieros cuyos resultados, no obstante y sin embargo, no se han publicado. Por tanto, el estudio que ha hecho público la Autoridad Europea Bancaria sobre estos test de resistencia o test de estrés se centran en 51 entidades que podéis verificar y cuyos datos podéis contrastar si lo deseáis. Bien, bueno, el objetivo, por lo tanto, de estos test de estrés o test de resistencia son, como ya os he contado, os he dicho, es conocer la salud financiera en la que se encuentran las diferentes entidades para ver si es necesario hacer una capitalización o no es necesaria esa capitalización. Bien, hay una entidad que se llama Basilea III, en la que se han acordado una serie de criterios. Y uno de esos criterios, el más importante de todos, principalmente es que en ningún caso los activos en riesgo que tiene que tener una entidad financiera, es decir, el dinero que sale de esa entidad financiera en concepto de prestación, no puede superar en ningún caso el 8% de los recursos propios que la entidad financiera tenga en su poder. Esto, que suena como muy bonito, que suena como muy ganante, hay sospechas fundadas para sostener que no se está cumpliendo. De hecho, en España esto no se ha cumplido y esto ha sido uno de los motivos que ha generado precisamente que se activara el procedimiento o el proceso de las titulizaciones que posteriormente fue destapado y de qué manera como consecuencia del estallido de la crisis de 2008. Bien, fijaros
una cosa, de las 51 establecimientos o entidades financieras a las que se ha referido ese test de estrés al que me acabo de referir, solo hay una que no ha superado ese test de resistencia. Solo hay una que no tiene la salud financiera mínima como para poder seguir adelante sin más. Se trata, os lo voy a decir, de uno de los bancos más antiguos del continente. Es el Monte Paschi di Siena, por tanto, italiano, que no superó el 4,5% de esa referencia a la que antes me he referido. Fijaros que tendría que estar como mínimo en un 8% y este no ha llegado ni al 4,5%. Pero hay un dato que yo quiero mencionar de manera muy especial, porque si el banco al que me acabo de referir ahora es poco conocido, por lo menos, bueno, yo tengo que reconocer que no sé si alguna vez lo había oído en algún momento, el Deutsche Bank sí es un banco muy conocido. Y además es un banco en el que hay mucha gente que tiene depositados sus ahorros o incluso que ha solicitado operaciones de crédito. Pues bien, fijaros que el Deutsche Bank es, sin lugar a dudas, uno de los bancos que se encuentra en peor situación financiera desde un punto de vista de su salud interna, según este test de estrés realizado por la Autoridad Europea Bancaria. Pero fijaros, voy a ir más allá. El Financial Times, que es un periódico británico de un enorme prestigio y uno de los mejor considerados a nivel mundial desde la perspectiva financiera, ha calificado estos test como de test confort. Sí, test confort. Pero es más, va más allá el Financial Times y el día 9 de octubre, en un artículo publicado en este diario, dijo textualmente que el Deutsche Bank había contado con un trato de favor a la hora de ser sometido a estos test de estrés o de resistencia. Esto no lo digo yo, lo dice el Financial Times, fecha 9 de octubre del año 2016. ¿Qué ocurre con España? Bueno, pues en España nuestros queridos bancos y cajas de ahorro, principalmente bancos, desde que fueron nacionalizados algunas de las cajas, pues se encuentran muy bien. El estado es saludable, la situación es equilibrada y han superado todos pues el aprobado generalizado. Bueno, ¿por qué decía el Financial Times, calificaba estos test como de test confort? Bueno, pues las razones son evidentes. Concluir que los bancos españoles están o tienen una salud financiera buena o positiva o equilibrada es contar una historieta que ya no se cree nadie. Y si no, a las pruebas me remito y bueno, pues ahí están. Y fijaros si hay una prueba evidente, si hay un termómetro que pulsa estas cosas como la que acabo de decir de una manera inequívoca, es la bolsa. ¿Y sabéis lo que sucedió 2 días después de que fueran publicados, como he dicho antes, concretamente el día 29 de julio, estos resultados? ¿Sabéis lo que sucedió? Pues sucedió que la bolsa española en el sector financiero perdió en solo 2 días 50.000 millones de euros. Eso significa, y ahora voy a ironizar, que los inversores se fiaban muchísimo de los resultados de estos test de estrés o de resistencia hasta tal punto que durante 2 días provocaron que se generase una pérdida en la bolsa española de 50.000 millones de euros. Es decir, lo de la historieta que os he contado antes es una historieta multiplicada por 7 para los inversores, que se juegan sus recursos a la hora de invertir o no hacer. Bien, no me voy a explayar demasiado, pero sí que quiero deciros algo más. Y este algo más que quiero deciros es que, evidentemente, hay una cuestión muy clara. En el año 2008, para combatir los efectos generados por
la crisis económica se constituyó el acuerdo Basilea III, que tuvo esa finalidad. Desde entonces hasta ahora, Basilea III ha fundamentado una serie de criterios que mal que bien han sido respetados y atendidos por los diferentes entidades financieras y por los diferentes estados. Pero fijaros qué curioso que este año, y vuelvo a ironizar, como han sido tan buenos los resultados que han generado estos test de estrés, como es todo tan positivo y tan bonito y como es toda una novela rosa donde la única que falta parece ser que es la Cenicienta, pues resulta que, fijaros qué curioso, la banca alemana, francesa, holandesa y a esto se ha sumado la Unión Europea, la Comisión Europea, ¿qué es lo que han hecho? Pues ha sido hacer frente al Basilea III, diciendo que no están por la labor de atender a lo que Basilea III pretende, y es que se reduzca la capacidad estrictamente interna que los diferentes entidades financieras y los estados de esas entidades financieras tienen para seguir el método que mejor les parece, con objeto, interno lógicamente, con objeto de dar los resultados que a ellos más les interesa hacer públicos con independencia de que sean o no ciertos. Pues bien, esto constituye una especie de sabotaje, pero fijaros, el acuerdo Basilea III, que ha regido en los términos que he dicho anteriormente todos estos parámetros hasta la actualidad, pues resulta que está a punto de estallar por los aires, de ser dinamitado por los de siempre, que curiosamente son bancos franceses, alemanes y holandeses. Curiosamente, los que más activos han comprado en la época de la especulación. Son los que han adquirido gran cantidad de bonos, en gran medida tóxicos, a través de procesos como el de la titulización, que han generado lo que han generado, hasta tal punto que han estado a punto de provocar la quiebra de estas entidades, alguna de las cuales no está muy lejos de encontrarse en esa situación. Claro, la presión de los estados correspondientes a estas entidades financieras sobre estados más débiles como el español provocó que, entre otras cosas, se modificara el techo de déficit, se modificase la Constitución con nocturnidad y alevosía por parte de los diferentes partidos políticos mayoritarios de este país, que una vez más traicionaron a la población y modificaron la Constitución como les vino a ellos en gana, para una finalidad: poder pagar a todos estos, con dinero público, aquellos bonos que no iban a poder cobrar como consecuencia de la insolvencia de gran parte de los deudores prestatarios cuyos préstamos habían sido titulizados y en consecuencia transmitidos a inversores normalmente institucionales, mayoritariamente, como los que os acabo de decir. ¿Entendéis ahora por qué la señora Merkel y algunos como ella han presionado y de qué manera a estados como el español, a gobiernos de estados como el español, para provocar situaciones de recortes salvajes que han tenido como consecuencia que el dinero se pagara primero lo que se debía a terceros, que eran ellos, antes de poner nuevas camas en los hospitales, nuevos quirófanos, de incrementar el número de profesores o de hacer más y mejores carreteras en este país todavía llamado España? Voy a concluir. Simplemente dos anotaciones más. Las dudas que generan los resultados que nos han dicho han generado estos test de estrés o de resistencia, pues son, como os he dicho antes, para ponerlos más que en duda. Y no solo por lo que ya os he venido explicando a través de este vídeo, sino también porque, claro, ¿por qué se ha fijado el 8% como el ratio de solvencia que deben de tener los bancos? Y no se ha fijado, por ejemplo, el 10 o el 12, en los términos a los que antes me he referido. ¿Por qué se han seleccionado algunos bancos, algunas entidades financieras, entre otras muchas? ¿Qué criterios se han seguido para
meter en ese tándem a unas y dejar fuera a otras. Porque claro, si resulta que meto en ese tándem para que sean examinadas las que tienen supuestamente una mejor salud económica o financiera y dejo las que están en peores condiciones, lo que estaría haciendo obviamente es un auténtico fraude, una auténtica tomadura de pelo y una nueva historieta, porque no es más que una historieta lo que os estoy contando, lamentablemente una vez más. En fin. Bueno, con lo que os he explicado, puedo deciros tan solo que cuando volváis a oír hablar de los test de estrés, cuando volváis a oír hablar de los test de resistencia bancarios, tengáis ya unas referencias y sepáis un poquito más de qué trata todo esto, para que cuando veáis esas informaciones tengáis la suficiente capacidad crítica como para decir, oye, que a mí no me la vas a colar otra vez en este punto porque me estás contando películas que no son, que aparentemente son de Cenicienta, pero que realmente no son de Cenicienta, sino de Lobo Feroz. Bien, terminemos ya, por tanto, este vídeo. Ojo al dato, como decía José María García en sus días, en sus famosos programas radiofónicos, y yo únicamente ya despedirme de vosotros, deseándoos, agradeciéndoos la atención dispensada, recordándoos que podéis suscribiros si lo deseáis a este canal y despedirme hasta muy pronto, deseándoos, como siempre, salud y libertad. Buenas tardes y hasta muy pronto.